La última vez que la NBA añadió una nueva franquicia era el año 2004. 20 años después de la incorporación de los Charlotte Bobcats, el proceso está cerca de repetirse. En la banda ya hemos visto calentando a Seattle y Las Vegas para incorporarse a la NBA y ampliar la liga a 32 equipos. ¿Cómo puede ocurrir? ¿Cómo lucirá esta NBA en el futuro? ¿Qué pasará con las conferencias y cómo se reorganizarán? Hoy, en el Gigantes Daily, queríamos hablar de todo esto, queríamos poner un poquito de información, un poquito de luz y arrojar un poquito de luz a este tema que es tan interesante, que lleva, yo te diría que unos 10, 12 años encima de la mesa, desde que surgieron los rumores de regreso de Seattle y que todavía no ha terminado de materializarse. Así que un día más, bienvenido Basquetes 15, bienvenido Denis. Para empezar me gustaría preguntarte, o saber más bien, si eres Team Pro Expansión o prefieres que se mantenga en NBA con 30 equipos. Hola, ¿qué tal, Sergio? Yo 100% pro expansión. Y más que nada porque quiero vivirla. Porque al final yo no era un fan de la NBA en 2004. Y es algo que realmente quiero experimentar porque creo que hay un punto ahí hasta de, bueno, ese draft fantasy, ¿no? Ese mundo del 2K en el que no se vive en el día a día en la NBA, aunque haya mucha transacción y mucha cosa. Y yo creo que tal vez no vaya a ser tan revolucionario como alguno puede esperar, porque al final, entre protecciones, diferentes limitaciones, no es tan dramático, pero son dos nuevos equipos, son una mayor división al final de talento. Y yo creo que hay talento suficiente en la NBA ahora mismo, viendo que cosas incluso como el Fritz Payton y lo que acaba de pasar, ¿no? Que yo no creo que vaya a ser así todo el año, pero claro, ese tipo de jugadores no están en la NBA ahora mismo y no deberían ser titulares ni jugadores de rotación, pero que estén de decimosegundo jugador en un equipo, pues no creo que esté mal tampoco. Luego Yo tengo ganas. sí. Luego hablaremos del tema de las protecciones para explicar un poco cómo funciona ese draft de expansión, que es probablemente lo más divertido desde el punto de vista del Mm. aficionado de la lista NBA, pero para poner un poquito en contexto a la gente de por qué vamos a hablar de expansión, estos rumores de que la NBA va a aumentar el número de equipos empezaron a tomar forma a partir de la pandemia del año 2020. Sin embargo, parece que Adam Silver, al menos por sus declaraciones, ha dejado caer que no es muy partidario a nivel personal de ampliar la liga. Sin embargo, hay algunos propietarios que sí que lo son. No sabemos cuáles son, no sabemos cuál es el estado o la temperatura dentro de la Junta de Gobernadores de la NBA, pero ahora mismo se especula que podría aprobarse para en la temporada 2027-2028 la entrada de dos nuevas franquicias, que ya suponemos que van a ser Las Vegas y Seattle, para el regreso de los Supersonics. Eso nos dejaría que a partir del año probablemente 2030-2029 estaríamos ya con una NBA de 32 equipos. No es un proceso sencillo, Denis. Hay muchísimos trámites, lo decías tú, muchísimas reuniones, supone un movimiento muy grande de la NBA porque van a tener que acordar cosas pues, con el Estado, con la ciudad, con el municipio, estudios de mercado, una auténtica lista interminable de cosas y que parecen pequeñas pero en realidad son importantes. Pero ¿qué crees que es lo que está moviendo a los dueños hacia este escenario de ampliar la NBA a 32 equipos, que es algo que parece ya muy grande? Estamos hablando de un volumen de 16 equipos por conferencias. Es aumentar mucho el número de encuentros en general y de desplazamientos. De hecho, si no me equivoco, la NFL tiene precisamente 32 equipos también. No sigo mucho el fútbol americano, pero juraría que Me es una pillas. liga de ese tamaño. Pero la motivación de los dueños es el dinero, única y exclusivamente. Es algo que, de hecho, estaba pensando, ¿quién estará impulsando esto? La primera persona que se me viene a la mente es Jerry Reinsdorf, el propietario de los Chicago Bulls, que es un tío que no paga el impuesto de lujo desde los tiempos de Michael Jordan y quiere entrar en playoffs, aunque sea por llevarse esos dos partidos en casa en primera ronda antes de perder por el dinero, ¿no? Esto es algo que la gente a lo mejor no tiene tan en cuenta. Los propietarios se llevan el dinero de la expansión, simplemente. Básicamente, esto es un poco. En España pasa con las farmacias o con los estancos, ¿no? Que hay o las licencias de taxi. Hay plazas limitadas y no puedes fabricar una nueva. Y se fabrican de manera extraordinaria y con un beneficio para quien ya está dentro, probablemente, ¿no? Eh, y al final, en este caso, si el precio de creación de un nuevo equipo se estima en, bueno, dependerá mucho de la venta de los Celtics, de hecho, parece que quieren utilizar eso un poco como listón, pero si se estima que una franquicia nueva vale 5.000 millones de dólares, o como dicen los americanos, 5 billones, eso se divide entre 30 y se lleva una parte de cada propietario. Y eso lo multiplicas por dos y todos estos van sobrados de dinero, pero una cosa es
los assets, ¿no? La propiedad, las acciones, los territorios, la propiedad de un equipo. Otra cosa, tener la liquidez. ¿Por qué Mark Cuban me vendió parte de los Dallas Mavericks? Por liquidez, porque al final tiene muchísimo más valor del dinero real que tiene, ¿no? Y esto es algo que les interesa más que repartirse entre 30 en vez de entre 32 el beneficio anual de la NBA. Sí, repartirían después entre más, pero es que el dinero inicial que se llevan les interesa, obviamente. Hoy toca clase de economía aquí en Gigantes de Elite, pero es importante explicar este tipo de cosas por lo que dices de capital versus dinero en efectivo o fluidez económica, porque les va a dar un ingreso mayúsculo. Decías el caso de una estimación o una tasación de las franquicias. Para que nos hagamos una idea, los Bobcats en el año 2004, entre el 2002 y el 2004, que es cuando se produce ese último proceso de incorporación de una nueva franquicia en la NBA, pagaron 300 millones. Y ahora lo que se está hablando es de entre 3.000 y 4.000, lo que decías, los billones. 3.000 millones de dólares o 4.000 millones de dólares. Es una auténtica barbaridad para simplemente incorporar una franquicia más, lo cual dejaría entre unos 6.000 millones y 8.000 millones de dólares para repartir entre las 30 franquicias restantes. Claro, es que lo importante de esto además es que esto influye también sobre un aspecto muy crucial como es el BRI, que es el Basketball Related Income, que es ese dinero que reciben todos los propietarios simplemente por existir, que es lo que genera la liga en marketing, en venta de productos y de imagen, de explotación, de derechos televisivos, todo ese tipo de cosas es lo que hace que esta NBA sea tan poderosa a nivel económico, porque tiene unas bases muy sólidas. Y claro, cuando estamos hablando del tema de la expansión, claro, yo estaba pensando y digo, puede que esta decisión o este camino que está tomando la NBA de buscar una expansión puede que sea también una visión cortoplacista de los dueños de anticiparse ante una crisis económica o del estallido de una burbuja, de la misma manera que hemos visto una firma de un contrato televisivo que faltan ceros para explicar el volumen y la dimensión de lo que ocupa ese dinero. Es posible que haya un punto ahí en el que a lo mejor algunos directamente creen que estamos ante una burbuja. Es posible, ¿no? El valor que tienen ahora mismo las franquicias NBA, el dinero que han confirmado, ¿no? O que han firmado a largo plazo a nivel de derechos de imagen o derechos televisivos, son cifras astronómicas, ¿no? Y a lo mejor algunos directamente se están bajando del barco antes de que sea tarde, que eso no quiere decir que la NBA vaya a ir a ningún lado, pero puede que lleguemos a un periodo de estancamiento. A mí me parece que, por ejemplo, se me ha olvidado el nombre, pero el propietario mayoritario de los Milwaukee Bucks, el que vendió hace un año, ese Sí. tío, yo creo que se bajó del barco un momento idóneo, ya solo a nivel franquicia, Milwaukee, no sabemos lo que queda de Giannis. Ese equipo probablemente dentro de 4 años valga menos de lo que valió cuando vendió, ¿no? Pues esto es un poco una Y versión pagando impuesto de generalizada de lujo en esto. una época en la que pagar impuesto de lujo Claro, no es igual que hace 10 años, que prácticamente lo pagaba cualquiera. lo está intentando ahora el accionista mayoritario de los Boston Celtics también, y puede que le salga bien o puede que no. A lo mejor esto sigue tirando. Es como, bueno, yo me dan igual las criptomonedas, ¿no? Pero es como el que compró Bitcoin a 1.000 euros o 1.000 dólares y lo vendió a 20.000 creyendo que era la hostia y ahora vale 90.000. Pero a lo mejor luego desaparece, no, no se sabe, ¿no? O no está claro. Pero yo creo que básicamente las cifras ya son tan elevadas que quieren el dinero y ya está. Y es cierto que dividir entre 30 y dividir entre 32 te llevas menos dinero, pero no es la fracción no es muy superior. O sea que el BRI, como decías antes, sí, se va a reducir un poco año tras año, pero es que lo que se llevan de entrada y para su propio bolsillo en este momento les interesa. Claro Claro, que es les que interesa. igual digamos, el trozo de la tarta es más pequeño, pero igual la tarta es más grande. Sí. Cuando añades a 32 equipos, que es un poco la cuenta que pueden estar haciendo en ese sentido muchas franquicias o muchos dueños que buscan ampliar los márgenes de la NBA. Pero centrando un poquito la atención en lo deportivo, que es a lo que más le puede interesar a la gente después de esta introducción tan complicada a nivel económico, pero que es realmente necesaria para entender lo que viene después, cuando hay una expansión, y lo decías antes, se tiene que hacer también un draft. Y a mí me gustan mucho los vídeos que has ido haciendo a lo largo de estos últimos años del serial del draft de expansión, pero me gustaría que explicases un poco a la gente cómo funciona o en qué consiste este proceso del draft, porque puede ser será muy divertido, muy entretenido ver cómo las franquicias deciden, oye, pues estos jugadores están bloqueados, estos están completamente liberados. Tú imagínate que firmas un contrato terrible a un jugador cualquiera de la NBA, le das 20 millones por temporada porque tenías que renovarlo, porque tenías los derechos ver y Un demás, Moskov, por un ejemplo, Mozgov de que la ya no vida, está, pero y dices, algo así. ostras, qué buena oportunidad para liberarme de 20 millones de temporada del contrato de este jugador. Un Tim Hardaway el año pasado con los Dallas Mavericks, por ejemplo, que era un contrato de draft de expansión.
Sí, 100%. Es un concepto muy curioso. Para empezar, no sabemos realmente cómo va a funcionar. Nos basamos en el pasado, ¿no? Pero es cierto que puede modificarlo. No hay unas bases que establezcan 100% cómo va a funcionar todo. Pero en base a cómo fue el draft expansión en el año, en la ocasión en la que llegaron los Charlotte Bobcats y el anterior, que ahora no recuerdo qué equipos entraron, pero que entraron dos equipos que se parecería más a este. Al final, es que es un poco lo que decía antes, es como un draft fantasy, ¿no? Los equipos, en un principio, si seguimos esas mismas bases, protegerán o tendrán derecho a proteger a X jugadores de su plantilla. En el pasado, 8 jugadores. O sea, ahora mismo de un equipo de 15 jugadores, que realmente no van a ser 15 porque cuando es el draft expansión en las ocasiones anteriores tuvo lugar justo antes del draft Ujú. real, lo cual quiere decir, acaba la temporada, acaban los playoffs, va a empezar la agencia libre y entonces se hace esa expansión. Eso implica que los jugadores que serán agentes libres ese año ya no están técnicamente en el equipo, con lo que Ojo a no son ese plantillas tampering que puede completas. haber también, porque antes, vamos a decir, no es que no hubiese tampering, pero sí que No, no era una práctica tan extendida porque la agencia libre no era un momento tan revolucionario, tan llamativo como sí que ha ocurrido después de la decisión de LeBron. O sea, es que la última vez que se produjo la expansión, LeBron acababa de debutar en la NBA. era un novato, ¿no? Sí, sí, acaba de terminar Cuando su primer empezaba su año. segundo año, sí. Sí, sí, sí. Claro, O sea, es wow. que ha cambiado tantísimo la liga de lo que dices. O sea, puede darse una situación de, imagínate, presiones de una franquicia para que le liberes del contrato porque sé que otro o los propios Sonics, hipotéticos Sonics, le quieren dar X dinero a este jugador. Claro, al final esos equipos nuevos van a llegar van a absorber contratos mediante ese draft, pero van a llegar con muchísimo margen salarial disponible y esa agencia libre va a repartirse mucho dinero. Vamos a ver casos Allen Crabbe, Goff y compañía, porque alguien tendrán que pagarle, ¿no? Esa gran agencia libre de 2016. Pero eso, al final los equipos pueden proteger hasta 8 jugadores. Imagínate, eres los Boston Celtics. Me tira ahí Tienes fácil. sí, sí. Eres los Boston Celtics. Pues los Celtics protegen a Tatum, a Jaylen Brown, a Derrick White, a Drew Holiday, a X jugadores, un total de 8. Y si todavía les quedaban 3 jugadores más bajo contrato de cara a esa agencia libre, esos jugadores son seleccionables y están disponibles. Y el equipo no, técnicamente no puede hacer nada para evitarlo. Un tema ahí también es que si un equipo, si vemos un caso Philadelphia 76ers el año pasado, que llegaron a la agencia libre con literalmente 4 jugadores, están obligados a dejar a un jugador desprotegido si tienen menos de 8. Pero al final eso, tus jugadores o X jugadores de tu plantilla pasan a estar disponibles. Si los Bulls estuvieran desesperados por liberarse de Zach LaVine y todavía tuviera años de contrato en ese momento, que no va a pasar, o Ben Simmons en Brooklyn hace un par de años, los Nets podrían dejar disponible a Ben Simmons y los Supersonics o, bueno, el equipo de Seattle o el Sí. equipo de Las Vegas, si quisiera, podría llevarse a ese jugador y literalmente se lo llevan. El equipo se lleva a ese jugador, en este caso, en el supuesto de los Ujú. Nets con Ben Simmons, pierde a ese jugador pero consigue una trade exception por el mismo salario. O sea, no es Es que lo que pierdan sin más, es que tendrían un bloque salarial de 40 y algo millones, por ejemplo, en este caso, para adquirir salarios por otro lado. Y hay un extra interesante también, que es que el equipo que va a perder un jugador puede también negociar con el equipo en expansión y ofrecerle compensación mediante draft para que seleccionen a quien quieran. O sea, eres Brooklyn, tienes disponible a Ben Simmons y a, no va a pasar, pero bueno, a Ben Simmons y a Nick sí. Claxton. Y quieres que se lleven a Ben Simmons, no a Nick Claxton, a lo mejor los Nets le ofrecen una primera ronda o 3 segundas rondas al equipo de Las Vegas, por ejemplo, para perder a Ben Simmons. Mantiene de esa forma a Nick Claxton, tienen una trade exception de 40 y algo millones con la que pueden hacer maravillas en agencia libre. Pensad en lo que acaba de hacer Golden State con la de Ujú. Klay Thompson y eran 16 millones. O sea que ahí hay un juego muy interesante de movimiento de segundas rondas, incluso de primeras rondas, librarse de salarios o convencer a equipos de que se lleven un jugador diferente para mantener su profundidad en caso de equipos muy profundos. Yo creo que va a ser muy interesante. A ver, también hay que poner un poco a la gente y bajar un poco los pies a la tierra porque no se va a dar una situación en la que Kevin Durant, LeBron James, Stephen No, Curry queden completamente desprotegidos y acaben jugando los tres en Las Vegas o en Seattle. Eso no va a ocurrir. Eso es irreal. Lo más normal es que acabe teniendo un equipo como estrella, me lo invento, a Jeremy Grant o a Yusuf Nurkic. Es más probable que ocurra eso, que es lo que le sucedió, por ejemplo, a los pobres Bobcats que empezaron su andadura con un equipo que daba pena verlo un lo cogieras por donde lo All-Star, cogieras. cuidado, un All-Star. Un All-Star, sí, que era Gerard Wallace, ¿no? Sí, bueno, se convirtió en All-Star ahí, pero les llegó Gerald Wallace y al final lo convirtieron en All-Star de algún modo que aún no entenderemos nunca. Claro, y luego estará la clave de
el draft, porque lo que dices, se produce primero el draft de expansión, pero luego está el draft de la NBA, que en este caso los Bobcats se llevaron el draft, el pick número 1 del draft, que fue Meka Okafor. O sea, ahí también hay un factor a tener en cuenta. No, el 3 creo, o algo así, ¿Era ¿no? 3? Ah, Sí, sí, el 1 era sí, Dwight Howard, me he colado, me he colado. Pero bueno, sí. es un... Por lotería pueden estar ahí dentro. No, es que es un punto raro, no sé cómo lo harán ahora, pero en el pasado la elección fue seleccionada a dedo. O sea, David Stern dijo tú, pick 3. Y en la expansión anterior creo que fueron pick 7 y 8 si no recuerdo mal. O sea, no participaron en la lotería. A lo mejor Vale, vale, ahora vale. intentan ser más justos, ¿no? Y cambiar el enfoque y hacen algo en la lotería y les dan probabilidades como si fueran el quinto peor equipo o algo así. En el pasado, el puesto de draft fue seleccionado a dedo, Esta que no es me la súper sabía. curioso. Sí, sí, sí. O sea, y tú imagínate que te toca el pick 4 y David Stern dice que ahora el pick 4 es de otro equipo y bajas un puesto por eso, ¿no? Pero pues, sí, no creo que vayan a repetir eso en esta ocasión, pero en el No. pasado fue a dedo. Mira, otra de las cuestiones que quería hablar es el tema de las conferencias, que es algo que está muy en boca en los últimos días por el nivel que hay a día de hoy de la conferencia, o del contraste que hay entre la conferencia este y la conferencia oeste, y ya sabemos, para que la gente tenga un poquito ubicado el mapa, en el vídeo lo pondré proyectado, pero el mapa de Estados Unidos y el de la NBA no se corresponde con una cuestión geográfica, la mayor parte de ellos, la distribución de equipos por conferencia e incluso por divisiones, sobre todo la de la Southwest, creo que es la de Portland, no, me bailan un poco los nombres. Northwest será, Northwest, ¿no? exacto, Northwest, que no tiene ningún sentido. Pero bueno, asumiendo que entran las Seattle y Las Vegas, que son dos equipos puramente de la conferencia oeste, dos ciudades bien asentadas en ese, entre Nevada y Washington, claro. ¿Qué franquicias crees que habría que mover? Porque parece sencillo, dices, bueno, partes el mapa por la mitad y a la izquierda uno y a la derecha otros, pero es que, claro, por ejemplo, a los Pelicans les sigue interesando mucho estar en esa división de Texas porque los desplazamientos son muy cortitos. Sí. Pero claro, también están muy cerca al mismo tiempo de Florida. Ahí, en mi caso, yo creo que lo más sencillo sería mover a Memphis y a Minnesota Timberwolves a la conferencia este y que ya lo distribuirás de la manera que sea, porque es que no es tan sencillo como parece, insisto. Es un tema realmente complejo, sí. Los tres equipos más al este de la conferencia oeste son los Pelicans, los Grizzlies y los Timberwolves. Pero al final es lo que dices tú, hay un punto de desplazamientos ahí en el que, de hecho, no tengo ni idea de cómo funcionará esto a nivel distancias reales luego en Estados Unidos, pero Minnesota probablemente esté más cerca de lo que es Wisconsin, o sea, de Milwaukee y de Chicago, de lo que puede estar Cualquier otro equipo. New Orleans de Florida, ¿no? De los Orlando Magic, de los Miami Heat y compañía. También hay un punto en el que a lo mejor los equipos quieren moverse al este, porque esto parece algo, Imagínate, Minnesota parece algo de Timberwolves en historia la conferencia reciente, ¿no? este. Pero hace muchos años que en general la conferencia oeste es más dominante. Y esto puede cambiar, obviamente, pero es cierto que ha pasado mucho tiempo a lo largo de la historia. Imagínate que estamos en el nivel competitivo de los equipos de 2024. Tú ahora mismo eres Memphis y prefieres mil veces jugar en el este. Bueno, New Orleans es que da igual ahora mismo, Igual, porque igual donde estén. pobrecitos, ¿no? Pero Minnesota ahora mismo preferiría estar en el este también. Y al final es algo que puede ser una decisión a corto plazo y que tiene mucho más sentido preocuparse de las distancias y del confort y de otras cosas, ¿no? Pero sí que hay un punto ahí en el que a lo mejor hasta los equipos tienen interés en hacer eso. Se habla también ahora de abolir las conferencias completamente y hacer un top 16. Yo no creo que lo vayan a hacer, porque a nivel histórico es como lo de bajar de los 82 partidos. No. Hay un punto en el que yo lo veo, o bajar a 40 minutos por partido. O sea, hay ciertas cosas de las que se habla que no Al creo igual que otras cuestiones que son mucho más técnicas, pero al tema de desplazamientos no puedes eliminar las conferencias. O sea, no puedes hacer que los equipos estén cruzando el país de, Sí, de es una lado a locura. lado. Es una locura. O sea, es muy fácil hacerlo en el 2K. Es muy fácil porque no tienes que desplazarte de ninguna manera, pero en la realidad es muchísimo más complejo, sobre todo en Estados Unidos, que es gigantesco y que se mueven todos en avión. Pero antes de cerrar el tema, me gustaría preguntarte sobre el tema de expansiones. Claro, imagínate que por cualquier razón no termina de cerrarse el tema de las expansiones, no se termina de ampliar el número de equipos a 32. ¿Crees que habría presiones, no para expansiones, sino para forzar a traslados? Es decir, lo mismo que ocurrió con los Thunder y los Seattle Supersonics, haciendo que desaparezcan así por arte de magia unos Washington Wizards o unos Minnesota Timberwolves que ya hemos visto que tienen problemas para mantener la gerencia, o no, ambos dos clubes.
En el caso de Washington en particular, lo veo más complicado porque mucho de lo que se hablaba era de un traslado a Virginia, que si lo compruebas son 20 minutos en coche. O sea, Sí, estamos hablando de que es un cambio de estado, bueno, no técnicamente es un cambio de estado, pero es cruzar a Gibraltar desde Cádiz, ¿no? Hay un punto en el que es una cuestión más técnica y política que de distancias. Pero sí que hay algunos equipos que si no hay o sea, sobre todo esas ciudades muy potentes a nivel de fútbol americano, ¿no? Donde el baloncesto no acaba de tirar, aunque obviamente sean equipos NBA y Ujú. potentes, pero si el equipo no tiene suficiente tracción, un New Orleans, por ejemplo, al final, que viene de Charlotte, que no acaban de estar establecidos, que, que sinceramente el Que han sido un propietario desastre desde sí. el renombramiento Y el de los propietario Wizards. murió hace unos años. Ahora mismo su viuda es quien gestiona el equipo, es la propietaria del equipo, y no sé cuánto le importará a ella que el equipo esté en New Orleans o no, cuando ni siquiera ella gestionó ese traslado en su momento, ¿no? Em, no sé, creo que hay algún equipo, pero para mí New Orleans es el equipo que más tengo en mente, porque el resto, Utah tiene muchísima historia, aunque Ujú. Salt Lake City, bueno, no es una gran ciudad en absoluto, pero creo que en general tienen una cultura de baloncesto complicada como Sí, fans, es ¿no? A muy nivel de faltar al difícil. respeto y demás, Sí, pero sí, no, bueno, que es muy hay. difícil mover Cuando, a Utah del mapa NBA. Sería perder un sí, miembro activísimo. claro, es que hay pocos equipos así. Portland es otro equipo que tiene mucha historia al final, están muy lejos de todo, a menos que se cree esa. O sea, si vuelve Seattle sería genial para Portland, porque están aisladísimos, ¿no? Y estarían cerca. Pero es otro equipo es que cuando un equipo tiene tanta historia lo veo complicado. Los Yo por eso te decía el principales. tema de Washington, que es un equipo o los Pelicans, que llevan en medio de la nada desde hace, bueno, en el caso de los Wizards casi desde hace 50 años, pero en los Pelicans es que no ha ocurrido nada relevante en toda su historia. Nada, los Wizards su momento más relevante que fue cuando tuvieron como MVP al padre del que fue el entrenador de los Wizards hace un Claro, par de años. Eh, ha pasado mucho tiempo y ya nadie sí, se acuerda. Ha habido unas no, cuantas expansiones desde entonces, pero bueno, Denis, así ha quedado este programita que hemos hecho hablando un poquito de la expansión de NBA, explicando con datos y cuestiones importantes, no simplemente vendiendo humo, que es lo importante cuando se tiene que abordar una cuestión tan relevante y de tanto grado como puede ser una expansión, una ampliación de los equipos y de las franquicias en la NBA. Así que, como siempre, muchas gracias por pasarte por aquí. Te seguimos en el canal de YouTube. nada, ha sido un placer como siempre, Sergio. Y recordarle a la gente que estamos en todas las plataformas, estamos en podcast, estamos en YouTube y estamos en todos los medios, ya sea redes, ya sea web o sea el formato en papel, donde os podéis suscribir, que dejamos siempre el enlace aquí en la descripción para que podáis seguir apoyando este proyecto, seamos siendo un medio independiente y lleguemos y nos mantengamos durante muchísimo, muchísimo tiempo cubriendo todo el baloncesto del mundo. Un saludo y hasta mañana.